Siempre abrimos o con la hora o diciéndoles cómo está el tiempo. Tiempo, clima, está bien dicho, ¿cómo se dice? Bueno, nos vamos a sacar las dudas ahora y yo ya no te hablo más ahora del tiempo porque tenemos a una especialista. Nos visita aquí en el estudio, es un placer recibirla porque es por primera vez en el estudio Manuela Prieto, quien es técnica meteoróloga. Ella es de Necochea, pero hace un tiempo ya no vive en la ciudad. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, está bien. ¿Todo Muy bien? contenta, sí. Estuvimos hablando por videollamada el otro día. Bueno, poquito. estuviste con Federico. Sí, estuvimos charlando un poco del invierno, del frío, cómo se venía. Muy bien. ¿Y vos sos necochense? Sí, yo nací acá y hasta los 20, a los 19 en realidad me fui. Che, escúchame, ¿cómo se te ocurre estudiar meteorología? Es un poco loco porque en realidad yo había hecho el ingreso en la Universidad de Mar del Plata a estudiar diseño, o sea, nada que ver. Ah, nada que ver. Nada que ver. Y nosotros nos íbamos con mi familia siempre de vacaciones para aquel lado, Córdoba, San Luis, y habíamos ido a la montaña y un hombre que estaba vendiendo unos dijecitos, qué sé yo, estábamos charlando mucho, yo como siempre me gusta charlar con todo el mundo, y me contó, me dice, che, ¿sabías que se abrió una universidad nueva? La universidad que yo estudié es nueva, y me dice, abrieron un par de carreras. Entonces me picó la curiosidad y dije, che, vamos a investigar a ver qué A onda. ver, Y entramos ahí a entré chequear. a mirar, a mí siempre me han gustado las materias de física, matemática, todo lo complicado, ponele. Y en eso te iba bien en el siempre, secundario. sí, Bien. sí. O sea, me iba bien igual, era bastante nerd en general y muy de la bandera y todo, pero me llamaba más la atención por ahí estas como las cosas que me costaban un poco más. Claro. Y vi que tenía un montón de física, un montón de matemática, dije, che, qué interesante. Epa. Y eso fue en diciembre y en marzo estaba estudiando. Wow. Así, o sea, me fui. Che, vos sabés que recién hablábamos fuera de aire, porque no conocemos muchos necochenses que se dediquen a esto, o sea, que se hayan recibido, que sean profesionales o técnicos meteorólogos. ¿Es realidad esto o no? Sí, lo que pasa es que en general en todo el país tampoco hay tantos, medio como que en el mundo en sí tampoco, ¿viste? No es una carrera por ahí como decís, no sé, Muy un abogado, elegida. claro, es una carrera bastante compleja además, es muy difícil, tiene mucha matemática, mucha física, y en general tampoco tiene tanta fama tampoco, entonces por ahí, No, claro. y al no estudiarse en muchos lugares también, eso hace que seamos pocos, Claro. pero sí. Y acá en Neco, muy pocos. Sí, yo Necochenses. creo que yo conozco a mí y a otra chica más y hasta de ahí para de puede contar. haber, ojo, no lo sé. Claro. O si por ahí chicos que se estén yendo a estudiar, creo que hay otras chicas más también, pero no estoy Claro, segura. pero bueno, muy sí, poquitos, pocos. o sea, estamos contando con con una mano. Sí, muy pocos. Y recién decías que, bueno, primero comenzaste con otra carrera, te pasaste a esta. ¿En algún momento dudaste de terminarla? Decir, che, no sé si es para mí o no. ¿O te gustó desde el primer momento? No, gustarme me gustó. Sí, por ahí hubo un momento justo en la pandemia, como le había pasado a mucha gente, que dije, che, ¿qué estoy haciendo acá? Tipo, muy complicado de Estabas estar en y San Luis aguantar. estudiando. Sí. Eso yo tuve la suerte que mis papás se fueron conmigo, entonces no estaba sola. ¿Papás se fueron a vivir allá? Sí, se fueron a vivir allá, conmigo. Ay, Hasta Dios, allá hace un año y me medio que se muero de volvieron. amor. Hace un año y medio se volvieron, pero yo me quedé allá, ya está. ¿Qué te dijeron? ¿Vos te vas a estudiar? Listo, nos vamos con vos y Sí, te pasa que acompañamos. San Luis es muy lindo y medio que mucha gente se quiere vivir para aquel lado por la tranquilidad y todo, y era como bueno, un 2 por 1. Yo estudio y ellos vivían allá. Claro, así que todos juntos y vos Esa estudiando. fue la idea. ¿Cuánto llevó la carrera? ¿Cuánto tiempo? Esa es una pregunta que me duele. Pero se supone que son 4 años más o menos. A mí me llevó 6. Y en general nadie se recibe pronto porque es una carrera muy difícil. Sí, hay un par de materias que vos entrás a cursar y ya tipo, la docente te dice, es la primera, la segunda o la tercera. Como ya saben Ya saben que es cuestan. complicado. Sí, claro. porque necesitas una base de física que no tenemos en los secundarios, ni en general en ninguno. Y una base de matemática y además una dinámica de estudio. O sea, son como todas muchas cosas que hacen que sea compleja. Claro. ¿Y te acostumbraste enseguida a vivir allá? Porque bueno, era cambiar del mar a la montaña. Sí, a mí me gustaba igual, yo ya conocía de vacaciones, entonces por lo menos estaba un poco adaptada al centro y eso. Claro. Pero sí, creo que me costó más adaptarme a la universidad como tal, de estudiar, Sí, otro como ritmo, estudiante. otra carga, ¿viste? Toda esa parte, más que la ciudad en sí. Claro. Eso no y, tanto. y es una carrera que decías que solo se puede estudiar en pocos lugares. Sí, se estudia, bueno, yo estudio en la Universidad Nacional de los Comechingones, ahí en Merlo, en San Luis, después se estudia en la UBA y en La Plata. Bien. Solamente. Vos ya estás recibida de técnica. Yo soy técnica. Y seguís estudiando. Sí, me queda este año para, y bueno, la tesis, para ser licenciada ya. Pero muy bien. Sí. ¿Y ya estás trabajando con respecto, digamos, a tu profesión? Sí, estoy dando clases, ya es mi tercer año, el primero oficialmente ya con el título, pero sí, ya antes desde ayudante, porque también me gusta mucho y aparte siempre fui, primero estuve en un par de programas que tenía la universidad como acompañante, como tutor y demás, como vieron que no me costaba desenvolverme, enseguida me dijeron, che, vení para acá, Claro. y para acompañar a los primeros estudiantes, porque claro, los primeros años son los más difíciles. Lo más difícil. En este sentido, primero ya la universidad en sí.
Y encima con esta carrera en particular, un montón de tips que yo empecé a dar de cosas que yo no sabía cuando arranqué. Porque yo no sabía que tenía programación, por ejemplo. Y aparte vos decís, Entonces, che, me costó esto. Ojalá lo hubiera, o sea, hubiera alguien estado me diga. atenta, claro, que alguien me hubiera contado qué pasaba este primer año y vos estabas Sí. en ese caso ayudando. Sí, y aparte, viste, todas esas cosas normales de che, ¿dónde pido un certificado? ¿A quién pregunto? ¿Cómo? O che, necesito un profesor particular. Todas esas cosas que por ahí Genial. son complicadas al principio. Después ya te adaptás. Y vos decías, no me cuesta esto de la comunicación, pero porque también en la escuela secundaria, aquí en Necochea, estabas dedicada a la comunicación, ¿o no? La orientación Sí. del secundario. Exacto, sí, yo soy, bueno, fui a la técnica 3 y soy de Tecmu y hice ahí entonces comunicación y arte, todo lo contrario, de hecho. Pero sí, me dio como todo este otro perfil de que me guste también. toda esa Claro, parte. o sea que me imagino que dentro de poco vamos a encontrarte en las redes haciendo algún video hablando de meteorología, Puede del ser. tiempo, ¿no? Si me animo, pues. Tiempo al tiempo, de a poquito. Sí, por ahora estamos más con toda la parte académica, porque es bastante complicado empezar a hacerse también un perfil profesional Sí. para conseguir becas después de investigación, toda esa parte es complejo. Claro. Más con la situación que atraviesa nuestro país es complicado. Claro. Así que- Le vamos a recordar a la gente, estamos hablando con Manuela Prieto, quien es técnica meteoróloga, es necochense, no está viviendo aquí, sigue estudiando, se sigue perfeccionando y tenemos un montón de cosas para preguntarte con respecto al tiempo. ¿Está bien decir tiempo o decir clima? Porque, Ambas ¿viste cosas que- están bien, lo que pasa es que no nos estamos refiriendo a lo mismo. A ver. Porque en meteorología lo más importante son las escalas, tanto de tiempo como de espacio. Y cuando hablamos de clima, técnicamente estamos diciendo una escala de tiempo de más o menos 30 años. Entonces, cuando vos decís cómo está el clima, y Es como muy este amplio. verano va a estar el mismo clima que hace 30 años. Climatológicamente, porque Bien. son escalas de promedios, es como algo más grande. Bien. Cuando vos decís, che, hacen 2 grados más o 2 grados menos que ayer, eso es tiempo meteorológico. Bien, Lo que pasa es que en tiempo. español no tenemos una palabra. En inglés existe la diferencia entre clima y tiempo. Es weather. Pero en español que no existe. No existe, o sea que está dentro de todo bien visto que lo podamos decir de una manera o de otra. Lo ideal es decir tiempo. Es decir Lo que pasa es tiempo. que uno dice tiempo y tenés que decir tiempo meteorológico. Si no Meteorológico. estás hablando del tiempo de la hora. Claro, Que también, tenés que hacer una claro, tenés que hacer la diferenciación. aclaración. Bien, tiempo Pero- meteorológico, porque ya nos vamos adaptando al eso está vocabulario como corresponde. Creo que es la primera cosa que te marca en la primera clase de meteo general, que es la primera materia. Claro. Dicen, no es tiempo, o no es clima, o fíjate. Es tiempo Sí, meteorológico. porque es como para entender en realidad, más que nada por esto, porque no es un capricho, sino que viene de la diferencia de lo que estamos hablando en realidad. Claramente. Por eso yo cuando me preguntan cómo está el clima, digo, igual que en los últimos 30 años, con excepción del cambio climático que lo va complejizando, pero es otra cosa. Claro. Bueno, tenemos que hablar de fenómenos también, ¿no? Y es algo que se viene, es real, bueno, por lo menos es lo que dicen las noticias, el super niño. ¿Qué es el super niño? Suena mucho más por ahí lindo decir así super niño. En realidad sí, el niño es un fenómeno que ocurre ya de siempre, porque tiene que ver justamente con esto que hablábamos del clima. O sea, son modos de variabilidad que justamente van a modificar este clima global. Y afectan, según dónde ocurren, afectan a todo el planeta. El niño en particular es un aumento o una disminución de la temperatura del mar, del océano Pacífico. Y esa modificación, hay algo muy importante en meteo que es el sistema acoplado. O sea, el océano, lo que le pasa, va a modificar lo que le pasa al aire o a la atmósfera, y eso va a tener que ver con que llueva más, que llueva menos, básicamente. Bien. Entonces, este cambio en la temperatura del mar, particularmente en fase niño, que es la que estamos ahora, lo que hace es que aumente la temperatura del mar, particularmente en las costas de Perú, toda esa región del Océano Pacífico, y va, particularmente a nosotros, a Argentina, va a aumentar la humedad que hay en el aire, por ende va a favorecer que haya más precipitación, más tormentas, más lluvia. Ok, o Viene sea, por ahí. aumenta la temperatura del mar y vamos a tener más humedad en el aire, obviamente. Exacto. Bien. No es Y- tan lineal, pero viene por ahí. Y más precipitaciones, digamos, ¿es algo positivo que haya más precipitaciones? Todo depende de la preparación. Nosotros en Meteo lo que aprendemos es, el problema no es la intensidad del fenómeno, sino toda la parte previa de la prevención y lo que se puede hacer. En Claro. ¿Y general cómo tiene que estamos ver eso. preparados, no? Como ciudad, como país, Exacto. bueno, como lo que sea. Sí, porque viste que estos últimos años viene habiendo tormentas intensas y hay un montón de desastres dramáticos que no tienen tanto que ver con la intensidad, porque por ahí hay registros de que hubieron otros más intensos, sino de cómo esto, que estén las bocacalles despejadas, que las calles de tormenta, que toda esa región Claro, de la parte claro. de lo que tiene que ver con la gestión esté bien hecha. Claro. Para que, porque después, en cuanto a la lluvia, no se puede evitar que llueva. No, totalmente. Sí se puede evitar no, que nos no, inundemos no, nosotros. claro. Eso sí se Y, puede. Manuela, vos vivías en Necochea, vivís en San Luis. ¿Cómo notás a estos dos lugares? ¿Están adaptados? ¿Estamos preparados?
¿O no tanto? Yo creo que Necochea en particular no está mal, considerando que tiene un régimen de precipitación, o sea, llueve todo el año. Entonces eso hace que de alguna manera tampoco esté, tipo, no se pueda olvidar el tema de la lluvia. Claro. Entonces como que al llover siempre medio que los caminos de las corrientes, o sea, donde el agua se va, está en general bastante trabajado y cuidado. En San Luis por ahí no, porque en San Luis solamente llueve en verano. Poco. Llueve en verano, mucho, y en invierno no llueve nada. Nada. O sea, Sequía. depende, bueno, justo ahora este invierno con el tema del niño afecta a todo el país de diferentes maneras, y algo llovió, pero nada que ver a lo que llueve acá. Claro. O sea, yo capaz que estoy allá y no sé, de mayo a octubre no llueve. Nunca. Entonces vos decís que no están como tan preparados porque no suele pasar. No, claro, pero en verano cuando hay alguna tormenta que se queda estancada, que se queda una baja segregada, alguna cosa como externa a lo normal, sí han habido bastantes inundaciones o problemas. Claro. Allá todo está conectado, donde yo vivo por lo menos hay una ruta y todos los pueblitos que atraviesan esa ruta. Claro. Y sí, cuando se abren esos caminos es terrible, Claro. que se paraliza todo. Aparte, que es lo que también yo siempre trato de comunicar, es que no es solamente que llueva, es todo lo que hace después, porque una calle se te tapa, no anda el transporte público, la gente no puede llegar a su trabajo, Claro. pierde ese día de trabajo, las producciones bajan, o sea... Y ni hablar es acá, una- Manuela, que lo que ha pasado es que, por ejemplo, no sé, no puedes entrar al campo, no puedes cual. salir, o sea, Sí. quedan aislados. Tal cual. Y todavía hay caminos en los que hay muchísima agua. Sí. ¿Y hace cuánto pasó lo de la lluvia y la ciclogénesis? Un montón. Sí. Entonces no está Tal cual. como pudiendo drenar Es todavía. complejo, O sea, de sí. a poquito, lleva tiempo. Y sí, tiene, bueno, justamente que ver con esto que te decía, que como allá, acá también llueve bastante, tenés menos tiempo por ahí de preparación. Lo que por ahí tenemos de bueno justo en este niño es que si bien parecen ser más intensos de los que hay registrados, uno de los más registrados fue el de 2015, uno en el 97, lo que tiene de bueno por ahí es que para esta región, por otras cuestiones que se están dando en el Océano Atlántico, pareciera que se va a, los efectos a sentirse acá se van a retrasar un poco, va a llegar, no sé, septiembre, octubre. Ah, bien. Entonces eso nos da un poco de tiempo por ahí para empezar a, Para sí, prepararnos a si todavía soplar no la estamos- tierra para que se seque, pero sí. Claro, claro. particularmente Vos acá. decías recién niño, super niño, niña, o sea, vamos a tirar nombres. ¿Quién elige estos nombres? Pues sí, claro. Sí, o la sea, verdad que sí. La historia es un poco graciosa, es otra de las cosas que también te cuentan al principio. Resulta que lo descubrieron unos pescadores en Perú, como te decía, porque lo primero que se ve Por esa zona. es esto de esta zona, en las costas de Perú. Lo que pasó es que, más o menos para estas fechas, para octubre, noviembre, diciembre, particularmente diciembre, notaron una modificación en la pesca. Porque, ¿qué pasa? Con esto de que hay un aumento de la temperatura... ¿Qué pasa con los peces? Exacto, lo que se modifica es la surgencia, que es como que sale a la superficie agua más profunda que tiene más nutrientes. Eso hace que esa agua más nutritiva no salga a la superficie, los peces se mueven buscando, justamente. Ok. Entonces notaron una baja, digamos, en la pesca. Claro, porque se iban buscando Exacto, otros como que se lugares. iban y qué sé yo. Y otra gente lograba encontrar esa pesca en otra región y dijeron, mira, es el niño Jesús, como es Navidad. Y ahí quedó el niño. Y ahí quedó el nombre. Y ahí del quedó el nombre. niño. Y después, por contraposición, Y bueno, la la niña. niña porque es lo contrario. Claro. O Porque sea que justamente- con la niña baja la temperatura del mar. Exacto. En nuestra región particularmente, o sea, En porque en nuestra realidad es una modificación, es bastante más complejo, pero particularmente en lo que nos afecta a nosotros, si disminuye la temperatura, eso obviamente modifica la humedad y por el contrario termina dando sequía. Sequía, Exacto. claro. Che, mirá qué bueno, me interesó esto de los nombres, ¿no? Porque, ¿y qué otros nombres tenemos de fenómenos? No, después no son tan interesantes, en general se le pone, sí, por ahí los que son de modo variabilidad se les pone más el nombre de que lo inventó. O sea, en general, tenés los científicos razón. somos bastante egocéntricos, entonces... El nombre- sí, es claro, verdad, es sí, muy, sí, sí, viste, sí. el viento... Bueno, yo por ejemplo tengo de profesor a quien inventó el índice del sonda. Opa, ¿lo tenés Sí, de profe? yo lo he tenido de docente, ahora ya no está trabajando, pero Federico Norte es quien inventó un índice para medir la intensidad del sonda. Del sonda, del Exacto, viento. del viento sonda, particularmente en Mendoza. Claro. No sé si hizo leer toda su tesis, es espectacular. Y después, por ejemplo, sí, hay unas cosas que sí es verdad, lo del niño es verdad que es el nombre, pero después lo de la tormenta de Santa Rosa no es muy meteorológico que digamos. No, no. O lo del veranito de San Juan Como más tampoco. religioso, más que- Son cosas, sí, porque a ver, sí es cierto que Pero siempre es en medio- esta fecha hay. Eso sí es zonal, ¿no? O sea, como que pasa en ciertas regiones. Sí, eso, bueno, también de nuevo, es más localizado si se quiere, pero no es meteorológico en el sentido de decir, che, siempre va a pasar.
Porque, ¿qué pasa? Se toma algo o sea, una cuestión climática de sí, en general a fin de agosto o en general en agosto, depende de la región del país, suelen haber tormentas, porque de nuevo, invierno, precipitación y demás, pero no es que siempre se da el 31 o se da ahí. Y además es de abuela esto, le prendemos la vela, si no llega en los últimos días de agosto, está retrasada algo Santa está pasando. Rosa, pero ahora viene, en septiembre. Sí. Bueno, hace poco cuando también le hicieron un par de días medio agradables, justo con la fecha del mundial y por ahí, también el veranito de San Juan, viste y demás, no es tan así, en realidad es porque la atmósfera es gigante y lo que pasa es que siempre están como concatenándose eventos. Todo se maneja, o sea, uno lo piensa como, bueno, el viento sopla acá o allá, pero en realidad son masas de aire, o sea, es medio complejo imaginarlo, pero es como burbujas gigantes de aire que se mueven, que tienen una temperatura y una humedad específica. Claro. Y depende de cómo sean y las características y de dónde se formaron y demás, eso va a hacer que sintamos o más frío o más calor. O más calor. Ay, Manuela, re interesante hablar con vos. Te queremos tener como más seguido charlando de todas estas Está cosas. bueno, la carrera es asombrosa en ese sentido. Te encanta y aparte te apasiona porque se nota. Sí, me gusta mucho. Lo disfrutás un montón. Hace poco rendí justo un final también sobre hablando de... Me tocó exponer... Que no le convección cuesta y nubes. hablar, no nada, ni un poco le cuesta. Para nada. Me tocó exponer convección y nubes y hablar de los diferentes tipos de granizo y cómo se hace la nieve, toda esa parte. Nada, increíble. Estudiarlo me pareció fantástico. Claro. Porque no son cosas que uno aprende en la escuela, ¿viste? Che, y cuando tenés a tus alumnos ahí también, ¿o no? Sí, yo lo que más trato Aparte sos muy copada para No, lo que y aparte haces. tengo la suerte que todavía soy joven, entonces no hay tanta diferencia. Y yo trato de transmitirles eso también, porque la carrera es difícil, pero si te gusta, hace esto, que no importe los años o lo que cueste, porque es apasionante. Pero por ahí hay algunos chicos que tienen información incorrecta y dicen, che, ¿te vas a llenar de plata? No. Entonces no lo estudies por eso. Pero no, porque querés es ser muy periodista, difícil. tampoco te vas a llenar de plata. Claro. Entonces, viste, tiene más que ver con eso, con elegir las cosas porque realmente te apasione. Porque va a ser que, no es que va a ser menos difícil, pero por lo menos va a haber algo que digas, che, yo lo hablo siempre con mis amigas. No, y te vale la levantás pena porque me contenta. gusta lo que estoy haciendo. Sí. Me llama la atención. Yo digo, che, tengo que leer un libro encima. Claro, estamos en Sudamérica, pero todo está en inglés. O sea, yo tuve que aprender a leer palabras científicas en inglés ¿Y porque cómo no hay. te llevabas vos con el inglés? Iba a la escuela. Claro, hasta o sea, ahí. el básico. Claro, normal. Y escucho Hello. mucha música en inglés y hasta ahí. Claro. Y poco más. Y aparte, no tiene nada que ver el idioma de última, el inglés, de charlar con palabras muy científicas y ¿viste? Aprender a leer ese tipo de textos. Pero bueno, no queda otra, porque no hay. Necesitamos que haya más gente que estudie meteorología y que escriba libros en español. Así es, que así escriba es. más manuales. Bueno, estaría de a poco. ¿Cuántos se recibieron cuando vos te recibiste? Yo me recibí con mi mejor amiga, con Naila, el mismo día. Y de mi camada, que entramos en el 2019, éramos 40. Y al primer año ya quedábamos 8. No, o sea que encima Sí. se reciben muy pocos. Se reciben muy pocos llegan. Sí, Claro, de, o sea, de esos terminan. 8, de esos 8 recibidos, somos 4. Claro, muy poquitos. Sí. Bueno, Manuela, un gusto escucharte y Igualmente. recibirte. Así que vamos a seguir en comunicación con Manuela, ¿o no? Cuando haya algún otro fenómeno de estos nombres que nos llaman la atención y que nos explique de dónde salió el Está nombre bueno, también. dale, sin problema, ¿Dale? podemos charlar. Che, Manu, ¿te quedás en Necochea durante todo este...? Ya la semana que viene ya me voy. Ya volvés, Sí, ya ya volvés tengo que a volver San a Luis. dar clases. Ya toca, claro. Arranca el cuatrimestre, sí, Claro. así que ya Bueno, está. Manu, gracias. No, por Hasta favor. la próxima. Recibimos a Manuela Prieto, quien es técnica meteoróloga y está estudiando la licenciatura en San Luis, pero necochense ella. Vamos a seguir en comunicación seguramente aquí en esta mañana.